Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La libertad avanza del presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo una victoria contundente frente al peronismo. En las elecciones legislativas nacionales de medio término, se quedó con más del 40% de los votos. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo felicitó y aseguró que está haciendo un excelente trabajo. El huracán Melissa alcanza categoría 5 y se dirige a Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en el país caribeño. Las autoridades piden buscar refugio de inmediato. Donald Trump sigue su gira en Asia. Ya está en Japón, donde se reunió con el emperador Naruhito. El presidente de Estados Unidos sostendrá el martes un encuentro con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con quien abordará temas como el comercio y la defensa. Iniciamos en Argentina. El partido del presidente Javier Milei se hizo con una contundente victoria en las elecciones legislativas nacionales de medio término celebradas el domingo. La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos frente al peronismo en diputados y el Senado de la Nación. No obstante, en ninguna de las cámaras obtuvo mayoría absoluta. El mandatario estadounidense Donald Trump, quien había condicionado su apoyo económico a los resultados de estos comicios, felicitó al libertario y aseguró que está haciendo un excelente trabajo. Más detalles a continuación. Más de la mitad del total de las provincias argentinas se pintó de violeta. La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei, ganó las elecciones legislativas e incluso en zonas antes opositoras al gobierno federal, como la provincia de Buenos Aires. ¡Viva la libertad, carajo! Una victoria que marca el inicio de la reconstrucción de Argentina, según Milei. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Comparado con 2023, cuando se renovó a la otra mitad de los congresistas, el joven partido oficialista duplicó sus escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque en esta oportunidad fue aliado con el partido de Mauricio Macri. Milei convocó a un acuerdo a los gobernadores que no adhieren al kirchnerismo, principal fuerza opositora, para consolidar el camino de reformas de austeridad en los próximos 2 años. Una política criticada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien citó problemáticas como el desempleo y cuestionó los intereses de Estados Unidos en Argentina. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, que si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos. Los resultados son una buena noticia para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración recientemente proporcionó a Argentina un cuantioso rescate financiero, pero había amenazado con retirarse si a Milei no le iba bien. En Chile, este domingo tuvo lugar un nuevo debate presidencial de cara a las elecciones del 16 de noviembre. Los 8 candidatos a la moneda evitaron las confrontaciones en el cara a cara televisado y a lo largo de 2 horas pusieron la seguridad y la economía en el centro de la discusión. Según las más recientes encuestas, la contienda se juega entre la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista Antonio Kast. La primera se enfocó en el desarrollo económico del país y el segundo busca reducir la inmigración. Vamos a escucharlos. Nosotros tenemos una perspectiva importante, no solo de crecer, sino que de enrelarnos de nuevo a la vía del desarrollo. Y yo quiero decir que lo que está ocurriendo en el mundo con la transición energética, Chile le abre grandes oportunidades, pero para eso nuestra infraestructura se tiene que preparar. Lo digo porque acá hay litio y cobre para la electromovilidad, hay energía eólica y solar para producir energías limpias. Nosotros hemos sido muy claros de que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. La primera señal que hemos dado es que no vamos a hacer regularizaciones masivas.
Y nosotros estamos haciendo un planteamiento anticipado para que todas aquellas personas que están de manera irregular en Chile tomen las decisiones a tiempo para poder volver a sus países, para poder volver a los países de los cuales ellos migraron hacia Chile. Ahora vamos al Caribe. El huracán Melissa ya alcanzó la categoría 5, según alerta el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo prevé que el fenómeno meteorológico azotará a Jamaica este lunes y Cuba el martes, con vientos de 260 kilómetros por hora e inundaciones catastróficas. Las autoridades urgen así a que los ciudadanos busquen refugio de inmediato. Ampliamos a continuación. Fuertes olas ya rompen en la costa de Jamaica, donde el viento sopla con fuerza. En toda la isla, los habitantes se preparan para enfrentarse al huracán Melissa y protegen sus hogares y negocios lo mejor que pueden. Estamos colocando contrachapado para barricar las ventanas y sacos de arena para evitar que entren escombros o que se cuele gente. Los vientos ya superan los 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han clasificado el huracán como de categoría 5 y las autoridades jamaicanas piden a la población que extremen las precauciones. Todas las zonas de Jamaica se verán afectadas. El impacto principal de la tormenta se sentirá entre la noche del lunes y el martes. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. La baja velocidad del huracán, de unos 6 kilómetros por hora, preocupa a los expertos, ya que las condiciones de tormenta podrían prolongarse en la isla durante 2 o 3 días y causar daños considerables. Estas precipitaciones potenciales superarán los 90 centímetros en un terreno muy montañoso, lo que sin duda provocará inundaciones catastróficas, crecidas repentinas potencialmente mortales, carreteras intransitables y comunidades aisladas. En las últimas horas, Melissa ya ha azotado con violencia la República Dominicana y Haití, causando varias víctimas. Algunos habitantes expresan su angustia. En su trayectoria, el huracán también debería afectar al sur de Cuba. En Santiago, los habitantes se preparan retirando escombros y cortando ramas para prevenir al máximo los riesgos de accidentes. Y en otro orden de ideas, en Israel, el Foro de Familias de Rehenes, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, pidió este lunes la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego hasta que Hamás devuelva la totalidad de cuerpos. En tanto, el grupo islamista busca contrarreloj los cuerpos que prometió entregar a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. Sin embargo, la devastación del enclave palestino tras más de 2 años de bombardeos israelíes hace muy compleja su localización. A la búsqueda se han unido Egipto, país mediador del conflicto, y las Naciones Unidas. Recordemos que en total el grupo islamista debería de entregar 28 cuerpos y de ellos 13 aún permanecen en su poder. Continuamos en el continente asiático. El Palacio Imperial de Japón fue escenario del encuentro entre Donald Trump y el emperador Naruhito. En su gira en Asia, que empezó este fin de semana en Malasia, el presidente de Estados Unidos visita el archipiélago y sostendrá el martes un encuentro con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, con quien abordará temas como el comercio y la defensa. El republicano, quien irá después a Corea del Sur, no descarta reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Escuchemos. ¿Tiene alguna respuesta de Kim Jong-un? No le he mencionado, no le he dicho nada, pero me encantaría reunirme con él si quisiera. Me llevé muy bien con Kim Jong-un. Me cayó bien. Yo le caí bien. Si quiere reunirse, estaré en Corea del Sur. ¿Alargaría su viaje para intentar reunirse con Kim? ¿Alargaría su viaje por Asia para reunirse con él? No lo había pensado, pero creo que la respuesta sería sí, lo haría, claro que sí. Pero todos los ojos están puestos en Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá ahí a la cumbre de la PEC, en la que debería de encontrarse al presidente chino Xi Jinping, en medio del aumento de tensiones entre las dos potencias económicas del mundo por la guerra comercial desatada por su propia administración. Mientras tanto, este domingo, altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre del ASEAN en Malasia, y avanzaron así en el marco para un nuevo acuerdo comercial. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Estados Unidos y China allanan el camino para un acuerdo comercial. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, el viceprimer ministro chino Hu Lifeng y los representantes comerciales de ambos países se reunieron en un encuentro al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Malasia. Tras el cónclave, reconocieron avances significativos y recalcaron que el marco para un nuevo convenio está preparado.
Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para los dos líderes que se reunirán en Corea del Sur el próximo jueves. El presidente me dio la máxima influencia al amenazar con aranceles del 100% si China imponía sus controles globales a la exportación de tierras raras. Creo que lo hemos visto y así se evitarán los aranceles. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el próximo jueves en Corea del Sur, último día de la gira del norteamericano en Asia. Allí se aguarda que los líderes de las dos economías más grandes del mundo cierren el pacto y desescalen la tensión económica que se suscitó en los últimos meses. Y continuamos en el continente africano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este lunes sobre una terrible escalada de los combates en la ciudad sudanesa de El Fasher, donde los paramilitares del grupo Fuerzas de Apoyo Rápido afirman haber tomado el control total. El conflicto entre el ejército regular y las FARC ha causado decenas de miles de muertos y ha provocado lo que Naciones Unidas califica como la peor crisis humanitaria del mundo. Porque el nivel de sufrimiento que presenciamos en Sudán es insoportable y es evidente que no solo tenemos un problema sudanés, con un ejército y las fuerzas de apoyo rápido, combatiendo entre sí. Tenemos cada vez más interferencias externas que socavan la posibilidad de un alto el fuego y una solución política al problema. Finalizamos en Camerún. A sus 92 años, Paul Biya logró su reelección en las presidenciales del país africano. Según los resultados oficiales anunciados este lunes por el Consejo Constitucional, logró su octavo mandato con el 53,66% de los votos. Biya lleva en el poder más de 4 décadas y el anuncio llega tras días de protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados electorales creíbles. Veamos quién es este nonagenario presidente. Antes de ser reconocido como el hombre león y asumir la presidencia de Camerún, Paul Biya se desempeñó en dos áreas opuestas: la formación para el sacerdocio católico y la participación en el gobierno como primer ministro. Pero fue la renuncia del primer presidente que tuvo el país camerunés la que lo consolidó definitivamente en el cargo que ejerció por más de 40 años. Ni los intentos de golpe de Estado, los escándalos de corrupción, así como tampoco la crisis generada por el conflicto del Camerún angloparlante, fueron suficientes para ver un cambio de liderazgo en la nación africana. Quiero subrayar que he tenido muy en cuenta las frustraciones y aspiraciones de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de las regiones noroeste y suroeste. Un buen número de respuestas a sus preocupaciones y aspiraciones se ofrecerán como parte de la aceleración del actual proceso de descentralización. Sus seguidores evalúan su administración positivamente, atribuyéndole logros de infraestructura en el país. Pero diferentes sectores de la sociedad civil y la oposición argumentan que durante sus años en el poder fue el momento en el cual la corrupción se generalizó. 40 años de renovación son también muchos años de corrupción, de lucha contra la corrupción, porque hay que recordar que Camerún ha ocupado en varias ocasiones la cabeza o la clasificación de los países más corruptos del mundo. El proyecto de periodismo sobre el crimen organizado y corrupción estima que hasta 2018 Biya había destinado el aproximado de 4 años y medio en viajes privados. Su destino, Ginebra, convirtiendo así al lujoso Hotel Intercontinental en su segundo Palacio de la Unidad a la distancia. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.